límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿cómo están? Como siempre es un placer podernos encontrar en este espacio que hemos pensado como un momento de encuentro para hablar de temas que tienen que ver con salud emocional y por supuesto también con salud mental. Hoy nos convoca un tema que puede resultar interesante porque vamos a trazar una línea entre la formación, la orientación, la dirección y la educación de nuestros hijos, y a veces cuando desde el amor y normalmente con muy buena intención empezamos un poco a darnos cuenta de que quizá la forma en la que estamos educando a nuestros niños, niñas, los y las adolescentes, de una u otra manera empieza a complicarse nuestra historia. Por eso es que hoy nuestro tema es precisamente la sobreprotección y los efectos que puede tener este proceso en diferentes etapas de la vida. Bueno, siguiendo a una autora argentina, pero que ha hecho su carrera en Costa Rica, gran parte de su carrera, doña Matilde Garbich, ella habla mucho del niño y la niña interior y este tipo de cosas, y en uno de sus escritos ella plantea de que un niño o una niña desregulado termina siendo un adulto más complicado. A ver, yo creo que todo ser humano tiene la capacidad de reorganizar su experiencia y tiene toda la capacidad de reorganizar su vida, pero en algún punto lo que vivimos, cómo lo integramos, va a crear los conceptos desde los cuales vamos a enfrentar la vida. Así que te pido que te conectes desde ya a través de Radio Fides CR en Facebook, para que nos empeces a dejar tu comentario en la transmisión en vivo, porque hoy vamos a hablar de sobreprotección y efectos en el desarrollo de nuestros chicos y chicas. Pero antes vamos a ver a la doctora Viviana en nuestra primera sección, Confía en Vos, que tenemos un mensaje precisamente orientado, un mensaje para vivir desde la conciencia emocional y trazar nuevos nortes en nuestra vida. Veámoslo. Vivo pendiente de mi ex. Cuidado. Hola, mi nombre es Viviana García y en esta ocasión te daré algunas recomendaciones que son fundamentales para que puedas salir en paz de una situación de ruptura de pareja. ¿Sabes cuál es un consejo que es fundamental? Aléjate de las redes sociales con la intención de buscarlo. Deja de monitorear si está pendiente o conectado a su WhatsApp. Bloquéalo de las redes sociales si es necesario. Evita estar hablando con tus amistades, amigos en común acerca de esta persona. Eso puede únicamente alimentar esa necesidad y esa hambre de querer saber más y más y más de esta persona. ¿Y sabes qué es lo más importante? Tener buena memoria de por qué la situación llegó a su final. De esta manera te mantendrás firme en el objetivo de cuidar tu corazón y de continuar tu vida. Hasta la próxima. Seguimos y yo diría que seguimos y empezamos propiamente nuestro tema con una queridísima amiga, la doctora Ivania Calvo. ¿Cómo estás, Iva? Hola, Rafa, muy bien, gracias. Bueno, un tema, Ivania es psicóloga, psicopedagoga y trabaja también procesos de adultos, pero particularmente parte de su carrera es el trabajo con niños, niñas y adolescentes. La sobreprotección la podemos definir desde muchas ópticas. No sé si Ivania estará de acuerdo, pero la sobreprotección es limitar a veces la frustración y llevar a nuestros hijos a depender siempre de nuestra instrucción. Cuando limitamos la frustración, yo no puedo resolver. Y cuando necesito la instrucción, entonces el adulto siempre será el referente para que yo pueda tomar una decisión. Bueno, es uno de los grandes errores que tenemos en la educación como padres, es la sobreprotección. El solo hecho de escuchar la palabra sobre, ya sabemos que está desequilibrada. Recordemos que tenemos que tener el equilibrio en la crianza de nuestros chicos. Y sabes, lo que pasa mucho con la sobreprotección también es que tiene esta máscara o esta parte donde es porque yo lo quiero, porque lo quiero cuidar, porque no quiero causarle daño, porque lo amo tanto
que no quiero que sufra lo que yo sufrí. Y entonces, con ese diálogo o esa situación que tenemos en la mente, empezamos a crear un chico un poco castrado e inclusive limitándole las estrategias y habilidades sociales y emocionales. Es decir, que los criamos sin competencias emocionales. Entonces, como decías al principio, va a ser un niño muy protegido, pero en su vida de adulto va a ser un niño un adulto muy dependiente. Rafa, como papás, ¿qué queremos? Queremos chicos independientes, queremos chicos autónomos y queremos chicos seguros. Si a mí me piden qué quiero de mi hija Sofía, que esta es mi hija, yo pediría esto: independiente, autónoma y segura. Pero ¿qué pasa? Esto empieza desde bebés, donde nosotros empezamos a que el niño crea en él. Por ejemplo, si yo al niño le hago todas las tareas para evitar que él se frustre, para evitar que se enoje o para evitar que se equivoque, no le estoy enseñando a cómo hacer las cosas. A largo plazo lo que estoy haciendo es una persona dependiente, no independiente. Sí, hay muchísimos enfoques sobre el tema de sobreprotección desde, por ejemplo, desde la postura que habla de la sobreprotección, Ivania, como una estructura de agresión, la cual no la podemos clasificar propiamente como agresión porque no existe la intención de agredir, ¿verdad? Pero es agresivo en el proceso de desarrollo de los niños, ¿verdad? Porque imaginemos esa mamá o ese papá que vive en clave de no juegue, no salga, venga, yo le digo, yo le resuelvo. El niño o la niña que desde un momento a otro, Ivania, tiene algún tema con los amiguillos ahí del barrio o de donde vive o de la escuela, y entonces siempre tengo que ir yo como mamá o como papá a resolverle. Entonces, entre la limitación hay 4 cosas interesantes. 1, la sobreprotección evita que los chicos asuman la responsabilidad de su edad. 2, atrofia los procesos de análisis para la toma de decisiones en la parte interpersonal. 3, les cuesta muchísimo tomar decisiones porque no tienen que enfrentarse a medir consecuencias y demás. Y número 4, no saben reaccionar a la frustración, lo que puede generar chicos demandantes, explosivos, reactivos, muy complejos. Sí, es una crianza limitante, es una crianza en donde les estamos dando a entender al niño que él no puede por sí solo hacer las cosas. Entonces, a este término se les llaman los padres helicópteros. Yo no sé si han escuchado este término, que viene por primera vez en un libro de Heinz Ginot, donde él habla de padres e hijos, este libro, en donde es un chico que está contando que él siempre sentía a su mamá sobrevolándolo a él como un helicóptero. Entonces de ahí viene ese término de esa sobreprotección, ¿verdad? Es mi mamá, siempre están sobrevolando todas mis situaciones, monitoreando. Entonces, ¿qué pasa con el chico que tiene un problema con la maestra? En lugar de enseñarle al niño a resolver su propio conflicto, la mamá está a primera hora en la escuela hablando con la maestra, diciéndole qué pasó, ¿verdad? Y defendiendo a su hijo. Entonces, ¿dónde están las habilidades de nuestros hijos de la resolución de conflicto que podemos dar, ¿verdad? Y es donde tenemos que estar claros en que la sobreprotección estamos limitando, le estamos enseñando al chico que él sin su mamá y sin su papá no puede. ¿Qué pasa con la adolescencia, Rafa? Que también es muy importante. Cuando hemos tenido niños sobreprotegidos y llega el adolescente, podemos tener este chico que describiste, ¿verdad? Un chico retador, pero también podemos tener un chico tímido, un chico que no sabe ir a hacer un mandado porque no sabe cómo preguntar o cómo resolver, un chico que también esconde lo que él hace por miedo a que sus papás lo regañen, porque sus papás son muy miedosos y probablemente los asusten de lo que esté haciendo. Entonces también vamos a tener una adolescencia en donde la relación de confianza se va a cortar. Tenemos que tener mucho cuidado también con el adolescente. Y hablamos también de este adulto que ha sido sobreprotegido, ¿verdad? ¿Dónde están las competencias emocionales de este adulto? Un saludo a Yasmín Bracamontes, a Ruth Moreno, a Janet Astorga. Gracias por estar ya en nuestra transmisión a través de Frida CR. Recuerden que estemos también en el 93.1 FM y a través de la señal de San José TV para que nos dejes tu comentario.
Yo creo que, a ver, cada tiempo tiene lo suyo, ¿verdad? El tiempo de nuestros abuelos fue nuestro tiempo y el de nuestros hijos. A ver, hay temas como, por ejemplo, ¿verdad? De no lo haga. Yo le digo a la maestra, no importa, si ellos no le prestan la bola, vamos nosotros a jugar, ¿verdad? Y entonces cuando nos damos cuenta, estamos realmente resolviéndole a nuestros hijos e hijas la situación. Y yo creo que obviamente haciendo un análisis de riesgos, de dificultades objetivas, a los 5 años, a los 9, a los 15 o a los 10, tenemos que preparar a nuestros hijos para que enfrenten, porque una de las características de la sobreprotección es evitar que enfrenten una situación. Cuando yo crezco desde la evitación, entonces no desarrollo adecuadamente habilidades como negociación, como escucha, ceder, negociar, y de pronto en mi vida adulta voy a ser un adulto caprichoso y demandante. Bueno, Rafa, y no solo eso, mis gustos, mi personalidad. ¿Qué pasa con estos chicos que les hemos resuelto todo con esta máscara de amor, de yo no quiero que mi hijo sufra, de que vamos adelante? Entonces son chicos inseguros porque no saben tomar decisiones, están en 5º año, tienen 18, 19 años y le están preguntando a sus papás qué carrera deben de estudiar. También porque no les hemos enseñado ni siquiera cuáles son sus pasiones, sus habilidades y sus debilidades. Los hemos ido guiando tanto y a veces es tan difícil desenmascarar esa sobreprotección porque está basada en el amor. Claro que amamos a nuestros hijos, Rafa, y aún así, aún es más difícil cuando tenemos algún niño con una situación especial. Y yo te lo digo por mi situación, que yo tengo una niña con baja visión. Yo he tenido que ir abriendo los ojos e ir entendiendo que ella tiene que aprender a sobrellevar y a sobrevivir su situación. Ve, ya vamos a entrar porque incluso nos hacen una pregunta acá muy interesante. Una amiga nos dice, ¿cómo evitar caer en la sobreprotección cuando tu hijo es autista? Pero incluso hasta lo podemos ampliar. ¿Cómo evitar caer en la sobreprotección cuando tu hijo tiene alguna condición particular? Que de hecho, bueno, ustedes lo saben, la hija de Ivania, Sofía, tiene una condición de pérdida progresiva de la visión, así que quién mejor que vos como mamá y como psicóloga para dejar que Sofía siga su vida en medio de la condición que esto implica. Pero ya vamos a entrar a esto. ¿Cómo evitar que esto pase? Vean, hay diferentes clasificaciones. Traje una, Ivania, que me resultó muy interesante. Efectos de la sobreprotección. Es un listado: timidez, dependencia afectiva, inadecuado o insuficiente desarrollo de habilidades sociales, inseguridad en sí mismo, tendencia a crear y absorber a sus amigos buscando aprobación, no asumen responsabilidades, cambios emocionales abruptos, miedos y eventualmente fobias sociales, falta de experiencia en las actividades, no desarrollan gustos y preferencias, no suelen ser empáticos, falta de iniciativa, dificultades para exponer un trabajo en grupo o trabajar en grupo en la escuela, se vuelven egocéntricos. Algunos podrían, ¿verdad?, caer como entre comillas como en la tiranía y ser muy intransigentes. Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje emocional, dificultad en la toma de decisiones, tendencia al pensamiento negativo y tendencia a veces al desarrollo de factores emocionales con características depresivas. ¿Y por qué esto? Bueno, porque la sobreprotección curiosamente está en clave de no vayas, no lo hagas, no te asustes. Algo muy, cuidado, esa es la palabra que usamos mucho, ¿verdad? Cuidado. Y le estamos enseñando al chico que no puede. Al final, todo esto que lees es un listado de un montón de situaciones que puede presentar un chico que ha sido sobreprotegido. Pero al final, la educación en la sobreprotección es justamente esto: decirle, no puedes hacerlo solo, no puedes hacerlo sin tu mamá ni sin tu papá. Los castramos, están castrados totalmente de todas las competencias emocionales que los niños tienen. Ahora, entremos porque ya empezaron a entrar comentarios que me parecen interesantísimos. Vamos con un saludo a Joana, que nos hace esta consulta. ¿Autismo o alguna otra condición especial? ¿Cómo no caer en la sobreprotección? Bueno, yo creo que primero tenemos que comprender nosotras como mamás que nuestros niños tienen una condición especial, pero que esto no los hace menos que los demás.
Si yo tengo claro eso y lo empiezo a digerir y aceptar, va a ser muchísimo más fácil para el niño. Perdón, y en esa línea que estás planteando, ok, no ver la condición de nuestro hijo o hija como una limitante, sino reconocer cuáles son sus capacidades. Exacto, si yo ya sé que mi hija, digamos, va a tener una dificultad en algún lugar, por ejemplo, voy a poner el caso, digamos, del autismo. Bueno, sabemos que él probablemente llegue y hable de temas que no tenga que ver con sentido, va a depender de la situación del autismo. Pero entonces yo ya como mamá lo sé y tal vez pueda darle alguna interpretación a mi hijo. Recuerde, mi amor, que cada vez que yo te diga que aquí no, ya nos tenemos que ir a otro lugar, no sé, o sea, es ir entendiendo uno como mamá y sabes algo muy importante, Rafa, a veces estamos tan preocupados por lo que diga la vecina, por lo que diga el del frente, uy, que van a decir que yo no cuido a mi hijo o que van a decir que yo no le pongo límites a mi hijo. Yo creo que cuando uno tiene un niño con una condición diferente, tenemos que entender que lo que digan los demás no nos puede afectar, porque siempre va a estar eso. Saludos a Yasmín, que nos escucha desde México, a Ruth Moreno, y Floribet nos dice, mi hijo es tímido, le cuesta mucho relacionarse con otros jóvenes, tiene 17 años y ¿qué se puede hacer? Vean, yo creo, digamos, hay estándares de conducta o perfiles de conducta de personalidad para cada edad. Pero esto no quiere decir que las particularidades no sean, digamos, en algún punto también sanas o entre comillas. A ver, uno espera que a los 17 años un chico sea sociable, que salga, que vaya y que tengamos otros enredos. Pero puede haber muchachos o muchachas que simplemente tienen otros intereses, tienen un perfil más intelectual, establecen muy bien sus relaciones, pero tal vez no son de grupos amplios. Puede ser que parte de su personalidad, porque hay personas que son más sociables y hay otras que son menos sociables y no tiene necesariamente que ver con la protección o la sobreprotección, simplemente también hay personalidades. Pero también es parte de uno, algo que tenemos que trabajar, es que les tenemos que empezar a dar responsabilidades a nuestros hijos para que ellos sean independientes y tengan esta estrategia. Entonces, por ejemplo, un chico de 17 años ya puede llamar al dentista a pedir la cita. Entonces yo ya le digo, bueno, mi amor, Andrés, te toca pedir la cita, ¿qué horario tienes? Yo tengo tal día libre, llama a vos. ¿Ves? Entonces también empezamos a dotarlos de estrategias para que ellos puedan ir solucionando algunas situaciones que ya por su edad pueden ir haciendo. Que sea tímido parte de su personalidad, pero le empezamos a dar habilidades sociales que él va a necesitar para un adulto independiente. Sí, entonces nosotros le diríamos a doña Flori, tengamos cuidado, o sea, si solo es tímido, es algo que se puede estimular. Ahora, si uno ve que es tímido, retraído, apático... y que no hay resolución de conflictos. Que no resuelve, que se encierra en el cuarto, que no se integra con la familia, y hay un poquitito más, entonces la recomendación es hacer una evaluación. Rocío nos dice, mi hijo es un niño de 10 años y he pasado todos estos años sobreprotegiéndolo. Ahora estoy viendo las consecuencias de esto y no sé cómo arreglarlo, cómo ayudar a mi hijo a cambiar para que él sea un adolescente y un adulto como tiene que ser. Primero, Rocío, cero culpas, ¿verdad? Porque todos, en algún porcentaje, los papás y las mamás involucrados en la vida de sus hijos, el amor nos lleva a resolverles. El problema es cuando lo hacemos de forma general. Yo diría que Rocío ya dio el primer paso. Soy una madre sobreprotectora y tiene 10 años, estamos en una edad divina y se pueden hacer 1000 cosas. Sí, y hay que hacerlo consciente, uno como mamá o papá es bastante difícil y es esto, ¿verdad? No queremos que ellos sufran. Reglas básicas para empezar a hacer conciencia en ellas, que tenemos que darle tareas a seguir en el hogar, que él las pueda ir haciendo solos, tender la cama, lavar los platos, hacer su bulto, ¿verdad? Empezarle a dar tareas en el hogar que él puede ir haciendo por sí solo, esto le va a ayudar un montón y también a que él tome sus propias decisiones. Por ejemplo, vamos a ir a la playa, tienes que hacer vos tu maleta, ¿verdad? Entonces que él mismo haga su maleta, su mamá puede ir a supervisar un poco qué está haciendo, pero es empezar a dejar que ellos hagan las cosas solos y que confíen en sus decisiones. Y algo muy importante, Rocío, deje que su hijo se equivoque, es parte del crecimiento y de las estrategias emocionales que su hijo necesita. Nos entra una consulta por acá, Ivania, también igualmente interesante. Yo lo reconozco, he sido muy chineadora, soy de resolverle las cosas versus el papá de mi hijo
que es todo lo contrario, vaya, haga, es del papá de los que se cae y se espera a ver si se levanta, y nunca estamos de acuerdo. Con el papá hace un montón de cosas que conmigo no hace, y creo que tenemos un problema de sobreprotección. Yo creo que aquí hay un problema de sincronización, ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. A ver, de acuerdo a cada edad, uno espera ciertos retos, ¿verdad? O sea, uno no va a mandar a un niño de 6 años a la pulpería, en teoría, pero un chico de 12, 14, ¿verdad? Si es cerca y el tráfico y demás, uno lo puede mandar a la pulpería. Pero aquí papá y mamá deberían estar de acuerdo. Sí, deberían de estar un poco más en sincronía y tratar de trabajar con el chico, de que él empiece a solucionar. El chico se cayó, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Qué podemos hacer por vos? Que el chico empiece a resolver. A veces tomamos ese mando de controladores y esto es lo que evita que el niño tenga estas estrategias de resolución de conflictos que va a requerir a largo plazo. Y que se equivoquen, Rafa, y es que cuesta mucho. Uno de verdad no quiere ver a nuestros hijos fallar, hasta con las mismas tareas. No queremos que fallen y vamos y le corregimos la tarea. No, vaya, que él sepa cómo se equivocó y que aprenda de ese error, porque ¿de dónde aprende uno? De los errores. Miren, algo que yo creo que a todos los que somos papás y mamás nos ha pasado, por ejemplo, no sé, sobre todo antes de la pandemia, se trabajó en el proyecto, el chiquito practicó la exposición, hizo el cartel, hizo la maqueta, y entonces a la hora llaman, es que no traje esto, y entonces corremos y les resolvemos. A ver, dependiendo de cada situación, no quiero generalizar. Bueno, mi amor, hable con la maestra, explíquele que se le olvidó, enfréntelo, vea a ver cómo expone, vea a ver cómo hace. Pero a veces cometemos el error de irnos a agarrar con la maestra. Sí, de justificarlos en todo momento, sí. Y les estamos haciendo un daño muy, muy grande a los chicos porque no les estamos enseñando a equivocarse y a resolver. Al final es esto lo que hacemos, ¿verdad? Mi mamá siempre está sobrevolando, mi papá sobrevolando y resolviéndome. Entonces, ¿qué pasa con este adulto? Bueno, va a ser un chico o una persona que le va a faltar bastante resolución de conflicto, va a tener muy poca tolerancia a la frustración porque también nunca se equivocó, porque cuando se equivocaba su mamá o su papá se lo corregía de una vez, no se lo corregía, más bien se lo solucionaba. Sí, alguien nos hace acá también una consulta, ¿es sobreprotección ponerle control parental a los teléfonos, a las cuentas de correo, a los televisores? Vean, esto es muy interesante. Yo creo que hoy tenemos retos muy interesantes. Hoy por la virtualidad incluso nuestros hijos e hijas tienen acceso ilimitado a internet y uno puede creer que están en clases virtuales y pueden estar viendo cualquier cosa. Nina, no sé si recordás, Iva, aquel cosillo, yo creo que ya YouTube lo bajó, de que había videos infantiles y luego salió un muñequillo que le decía que había que matar o autoeliminarse. Momo era, yo creo. Momo, creo que se llamaba. Yo creo que dependiendo de la edad, tiene que haber supervisión. Y no puede haber super libertad si no los hemos educado también para que puedan elegir. Exacto, o sea, depende de la edad, la responsabilidad. El que tenga un acceso libre de internet va a requerir chicos que ya estén formados, muy formados y sepan del peligro que pueda existir y cómo solucionar conflictos también. Entonces, si estamos hablando de chicos menores de 12 años, estamos hablando de que sí tenemos que tener mucho control con estos chicos porque ellos están terminando de crecer. Todavía tenemos que tener este control porque ahora inclusive hay un montón de tecnología, hay inclusive una herramienta que se llama Discord, que es donde ellos se pueden mensajear, los papás no se percatan, pueden haber otras personas adultas viendo estos mensajes. Entonces, sí con la tecnología tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si estamos hablando de chicos de 17 o 16 años, ya tenerle que ver todos sus WhatsApps y todas sus cosas, yo siento que aquí ya estaríamos involucrando un poquito como otras situaciones de que ya él necesita tener su privacidad. Sí, yo creo que educar, y es un enorme reto, y yo creo que la historia apenas se está escribiendo, pero de la misma manera que hablamos con los hijos para que cuando le ofrezcan marihuana tome una decisión, o cuando tenga la posibilidad de y tener un inicio temprano en su vida sexual tome una decisión, o cualquier otra conducta de riesgo,
también los tenemos que educar para autoadministrarse en internet. Ve, nos dice por acá Arelis, soy mamá de 2 niños, 6 y 4. Trato de informarme de todo lo que pueda para ser mejor mamá, mil gracias. Rocío nos dice muchas gracias. Y Jaisa González nos pregunta, yo tengo un nieto de 13 años, él es muy inquieto, los papás separados, ambos tienen pareja. Él todo lo quiere saber, pregunta las cosas muchas veces, no le gusta perder, todo lo reclama hasta que logra ganar. Por su comportamiento casi siempre está castigado. Bueno, estamos hablando ya de un adolescente, ¿verdad? Tiene 13 años, los adolescentes nunca quieren perder y a veces tienen este debate y son excelentes retadores y ganan. Habrá que analizar bien cuáles son las situaciones que está ocurriendo y cuáles son los castigos, porque al final sabemos que cuando hay un castigo sobre otro castigo, sobre otro castigo, realmente no está requiriendo, o sea, al final no estamos produciendo lo que queremos, ¿verdad? Crecer emocionalmente en el chico, que él tenga estrategias de solución, tenga estrategias de comprensión del por qué a veces tiene que solucionar o tomar decisiones. Entonces, habría que analizar un poquito y ver, porque si estamos castigando sobre un castigo y sobre otro castigo es porque algo no está funcionando. Y habría que tal vez analizar un poquito más lo que esté sucediendo, los límites en ambos hogares, de mamá y de papá. Ven, cuando estas cosas pasan, yo creo que los adultos tenemos que revisar muy bien, ¿verdad? Revisar muy bien qué está detrás, porque a veces, como decías vos, Iva, tenemos un niño inquieto, pero es que, digamos, en casa de papá se come todo el helado que quiera, ve televisión hasta que le dé la gana, en casa de mamá es restrictivo, en casa de la abuela es otro mundo, y esta es la realidad. O sea, Ivania, mira, a veces el niño tiene 4 ambientes, el de la mamá, el del papá, el de la escuela y el de... Y las reglas diferentes, sí, por eso habría que ver más la parte de los adultos en reglas y límites y ver la parte emocional, por supuesto, del nieto. Aquí Lorena Bolívar te manda un saludo especial, Ivania. Saludos también. Cuando hablamos de sobreprotección, estamos hablando, ¿cuál es el antídoto? Una cosa es interés, formación, acompañamiento, y otra es resolverles. Y yo creo que nosotros sabemos cuándo lo estamos resolviendo. A ver, esto es como, inténtelo, hágalo, se frustró, no lo logró, bueno, descansa, te sugiero hacerlo así, pero dale, inténtalo, hacelo. Cuesta mucho como papás y por eso les digo, esta parte de la sobreprotección al final está enmascarada porque uno de verdad no quiere que su hijo sufra, es por amor, pero realmente cuando nos ponemos a pensar y analizar lo que estamos haciendo es realmente castrarlos y evitarles un montón de cosas que ellos necesitan aprenderlos ahorita de chiquitos para que tengan buenas herramientas en su adultez. Pero ¿qué es lo más importante? Empezar a hacer conciencia. Cada vez que yo le resuelvo a mi hijo, cada vez que corro y le digo no toque o no haga o le hago todo, realmente lo estoy castrando de un montón de habilidades, estrategias emocionales que ellos van a utilizar para su vida. Y duele como mamá o como papá ver que tu hijo falla, duele verlo llorar, duele verlo que se equivoque, sí, duele. Pero ellos tienen que aprender y nosotros como papás tenemos que aprender a que esto es un proceso y que ellos cada vez que se caigan y se levanten, están aprendiendo. Y qué bonito ahora que están niños que nos pueden tener a nosotros a la par por apoyo, pero no para estarlos levantando, sino para apoyarlos y que ellos aprendan. Vamos a hacer un cortecito en este momento, Ivania. Nos vamos a ir a la sección Sin Nudos Mentales y vamos a hablar para los papás y las mamás. Siento culpa por sacar tiempo para mí. Precisamente hablando de sobreprotección y trabajar nuestra independencia y dar espacios. Bueno, esta cápsula nos la preparó la doctora Ivania Calvo. Ya venimos. Hola, yo soy la doctora Ivania Calvo y estamos en nuestra sección Sin Nudos Mentales. Y hoy vamos a estar hablando de siento culpa cuando me dedico tiempo para mí. Y es que para nadie es un secreto que ser mamá y ser papá es realmente cansado y agotador.
Entonces, a veces requerimos de este espacio que nos va a drenar de energía positiva. Incluso va a crear un ambiente más positivo en la casa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener más tolerancia, voy a estar menos reactiva, voy a estar más tranquila y sobre todo mis hijos me van a ver más contenta y les estamos enseñando el amor propio a nuestros hijos. ¿Y qué más que ver el ejemplo de nosotros? Y es que es cierto, si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Los veo en la próxima sección. Estás viendo Sin Límites. Recuerda que tenemos todos los martes una cita a las 11 de la mañana. Puedes seguirnos a través de nuestras redes FidesCR y en vivo todos los martes 11 de la mañana. Pero también quiero invitarlas a que busquen en Facebook el grupo Sin Límites Programa y ahí vamos colgando todas las semanas los programas completos, las cápsulas y demás, para si te perdiste algún tema, ahí también lo puedes encontrar. Y Vania, cuando hablamos de sobreprotección, también tenemos que tener cuidado, y yo como adulto, hay 3 cosas que tenemos que revisar. ¿Cómo fui criado o criada? ¿Verdad? A veces yo hoy soy un papá o una mamá muy temeroso porque estoy reproduciendo ese patrón, ¿verdad? Pero también tenemos que revisar por qué a mí me da miedo que mi hijo tenga miedo, por qué a mí me da miedo que mi hijo se frustre, por qué a mí me da miedo que me le hagan daño, por qué todo, ¿verdad? Lo veo desde la posición más oscura y temerosa. A veces la sobreprotección es un reflejo de temas que como adulto yo tengo que resolver. Sí, precisamente se da mucho la proyección en los hijos y tenemos por eso que recordar, Rafa, que ellos son una personita nueva, vienen en blanco y no son una extensión nuestra, realmente no lo son, son nuevos y ahí es donde tenemos que trabajar mucho el por qué a mí me da miedo, pero tratar de que nuestros niños empiezan a enfrentarse, ¿verdad? Porque el miedo es una situación, es una emoción válida, pero tenemos que enseñarles a quitarles el poder, el miedo, a enfrentarlo. Pero sí, hacemos mucho esto, hacemos proyección con nuestros hijos y es aquí donde no pasa nada, hagamos conciencia de estaré sobreprotegiendo a mi hijo, le estaré quitando esas estrategias que están hablando Ivania y Rafa, les estaré castrando su parte emocional. Es ir haciendo conciencia, Rafa, no somos perfectos, los papás nos equivocamos todos los días, pero podemos ir agarrando algunos tips y consejos, como por ejemplo, desde chiquititos, enseñámosle a que decidan, ¿ok? Bueno, mi hijo de 3 años, yo le pongo, entonces enoja por la ropa, bueno, entonces pongámosle 3 trajecitos, y que él escoja de esos 3 trajecitos cuál puede ser. Entonces, les empezamos a enseñar también a que ellos pueden tomar decisiones, pero también dentro de un rango en que nosotros podamos permitirle esas decisiones. Como vamos, porque el tiempo vuela siempre, tal vez si vamos haciendo como una síntesis, dejen que enfrenten las dificultades, démosles espacio para que respiren. Nuestro papel no es decirles qué hacer, es crear criterios para que ellos puedan ser y hacer, creo yo en ese orden iba. Fomentar el juego con otros niños, hay que dejar que se frustren, no les demos todo lo que se pida, trabajemos en el concepto de, es que yo quiero, bueno, no es ya, aunque se lo podamos dar, no es ya. Tenemos que ponernos a su lado, pero no llevarlo sobre nuestra espalda siempre, para que las cosas puedan funcionar. Pero alguien por acá en esta línea nos pregunta, ¿y qué pasa cuando la abuela se mete y mi hija me dice, quiero irme donde mi abuelita porque ella sí es divertida y es que mi mamá no la deja recoger, la baña, le sirve, le da la comida, me la infantiliza, es como una bebé y ya mi hija tiene 8 años, mientras que en mi casa ella se tiene que bañar, tiene que arreglar la cama, no me importa que las cosas queden mal hechas, pero lo tiene que hacer. Y es sumamente complicado porque incluso mi mamá me dice que yo soy muy exigente y hasta me ha dicho loca delante de mi hija. Bueno, yo creo que aquí la dificultad es entre adultos, ¿verdad? La niña no. Yo creo que la casa de los abuelos pues es un poquito más, se da más la libertad de esta, pues no sé si sobreprotección o sobrechineo, y creo que es válido que los abuelos puedan tener un poquito más esta parte, pero sí definitivamente tiene que haber un respeto entre los hijos, cómo están criando a sus nietos, ¿verdad? Creo que ahí tiene que haber un respeto. También hay que tener mucho cuidado cuando estas abuelas son las abuelas
criado, o sea, que se quedan todos los días con los chicos. También tenemos que son cuidadoras. Que son cuidadoras. Entonces yo siempre he dicho, cuando son abuelas de fin de semana, pues que vayan y aprovechen a la abuela, porque aquí en la casa se lava, se limpia, se levantan temprano, y si la abuela la quiere o el abuelo los quiere chinear, perfecto. Pero si ya son abuelas cuidadoras, sí tienen que haber límites y tienen que ponerse un poquito más de acuerdo, así como sucede cuando mamá y papá están separados y los dos hogares tenemos que tratar de que sean las mismas reglas. En este caso, cuando son abuelas cuidadoras, tenemos que intentar un poquito eso. Sabemos que las abuelas lo hacen con mucho amor y mucho cariño, pero si ya es mucho tiempo, sí tenemos que tener un poquito más de congruencia. Sí, y yo quiero ponerlo tal vez como en términos muy simples. Quiero creer que todo lo hacemos desde el amor, pero son los nietos, no son los hijos. Salvo que objetivamente tengamos una mamá o un papá, no sé, agresivo, agresiva, violento, pues claro que cabe la intervención. Pero a veces uno se topa con esto. Yo ya crié. Mire, Ivania Calvo, usted podrá ser psicóloga, pero yo soy su mamá, ¿verdad? Y se calla, ¿verdad? O sea, no podemos construir desde ahí, jamás. Ve lo que nos dice Carla Cedeño. Mis papás fueron muy sobreprotectores conmigo y ahora con mi hija de 3 años estoy tratando de romper ese esquema de crianza. Sin embargo, cuando los visitamos, ellos la subestiman con comentarios que la ponen a dudar de sí misma. Y la palabra miedo la repiten mucho. He notado cambios en la conducta de ella, de decir que no puede hacerlo, y siento que ahora ha retrocedido. Bueno, también es importante, como dice ella se está percatando de esto, de su vivencia cuando fue niña y ve que se repite con su hija. Entonces tratar de cuando está con ella, no limitarla, ¿verdad? Vos si podés, los niños tienen que crecer seguros de que ellos pueden hacer las cosas solos. Y en dado caso que ya sea mucho la situación, creo que podés, con la madurez que tienes, hablarlo con tus papás, desde el amor, ¿verdad? Decirles, bueno, mami, papi, yo siento que cada vez que ustedes dicen este comentario de no puedes o pobrecita o no la dejen sola enfrente de ella, siento que la están castrando de sus emociones o limitando, entonces yo preferiría que no lo hagan. No sé, yo creo que ya son adultos y podríamos comunicarnos un poquito mejor. Lo más importante es que ella quiere hacer un cambio en eso y quiere criar una niña con habilidades emocionales y no con la parte de no puede o qué miedo o cuidado. Bueno. Sí, a ver, y también tenemos que ser como objetivos. Quiero poner esto. A ver, si el niño tiene la edad y está en una piscina infantil y el agua le llega a la cinturilla, entonces uno se sienta ahí a ver. Pero cosas que uno ve, venga papito, no se suelte, no se suelte, no se suelte, cuidado. A ver, todo eso va a crear tensión. Ahora, si es que el niño se va a tirar a la parte de adultos y no sabe nadar, simplemente no es tu lugar, es aquí y punto. Y uno puede ser muy claro, pero criar desde el miedo puede llevarnos a crear conductas a veces de rebeldía, porque llega un momento en el que la sobreprotección satura el sistema emocional de una persona y uno realmente como que revienta, y hay que tener cuidado. Que mucho ese es el adolescente sobreprotegido. Es muy, obviamente hay diferentes perfiles, pero mucho adolescente sobreprotegido tiene uno de esta parte, de rebeldía, de no cuento, no voy, me escapo y digo, o todo lo contrario, ¿verdad? Sumisos y vulnerables a la sociedad. Sí, y ahí entonces, ¿qué media? Hoy en día tenemos programas como este. Ustedes ponen en internet sobre protección con los hijos e hijas y van a ser decenas de materiales que ustedes van a encontrar. Pueden en YouTube, ¿verdad? Hay escuelas de padres en YouTube con muchísimos temas importantes. Iva, ¿cómo, porque ya el tiempo empieza a ganarnos, cómo me doy cuenta yo que soy un padre sobreprotector o una madre sobreprotectora? Porque al final yo digo, no, es que yo soy una mamá muy presente en la vida de mis hijos, yo soy un papá muy presente. ¿Cómo me doy cuenta que podría estar siendo sobreprotector o sobreprotectora? Sí, bueno, cuando estoy sobrevolando, como decía este autor, ¿verdad? Jaime Ginot, donde estoy sobrevolando todos, o sea, tengo todo control, lo voy a recoger a la escuela, vengo, qué come, cuánto comió, la tarea. Si estoy sobrevolando todas sus acciones al día y controlándolas, definitivamente estoy siendo un papá sobreprotector. ¿Que lo hace desde el amor? Sí, pero lo que estamos haciendo es una crianza limitante
de miedo y que al final también podemos terminar con algún trastorno inclusive de ansiedad en los chicos. Lo importante es empezar a percatarme de, mis chicos tienen tareas, yo los pongo a hacer cosas solos en la casa, toman decisiones, yo les digo qué ropa pueden escoger, les pongo a veces si vamos a ir a un restaurante que ellos escojan. Todas estas preguntas se pueden ir haciendo. Si ninguna de estas preguntas fueron afirmativas, definitivamente soy un papá protector. Sí, incluso lo podemos llevar a esto. Si tus hijos no son independientes y no pueden tomar ninguna decisión, es momento de empezar a formarse como papás y como mamás. Muchísimas gracias, Ivania Calvo. Ivania forma parte del equipo del CEDI. También la pueden localizar, ¿verdad?, en nuestra clínica y en sus redes, tanto en Instagram como en Facebook, como la doctora Ivania Calvo. Y llegó el momento de darle las gracias por acompañarnos. Vamos a ir a nuestra sección Vuela Alto, pero antes agradecerles muchísimo su sintonía, agradecerles que sean parte del programa. Recuerden, busquen Sin Límites, nuestro grupo en Facebook. Nos encontramos el próximo martes. Y antes de irnos, quiero invitarlos para que se den una vueltita por Librería Internacional. Ahí van a encontrar mis libros, Simplifícate, El Ascenso, Al Diablo con el Amor y la coautoría No Me Jodas. Hoy nos vamos a despedir con Javier Angulo, asesor financiero, que nos va a dar unos tipsitos para... Ahí tenemos los libros en pantalla para que los puedan buscar. Al Diablo con el Amor sobre relaciones, simplifícate para simplifícate para aprender a manejar el carácter, y El Ascenso tiene que ver con cómo salgo de mis crisis personales. Javier Angulo nos dice cómo crear autorregulación financiera. Los dejo con la sección Vuela Alto, nos encontramos la próxima semana. Hola, mi nombre es Javier Angulo de Finanzas con Propósito y hoy quiero hacerle la pregunta a usted. Cuando usted va a hacer una compra, ¿realmente lo hace porque quiere o realmente porque lo pensó en su planificación? Lo más importante cuando vamos a hacer una compra o un gasto es meterle razón al corazón antes de tomar una decisión. Se dice que el 80% de las compras que hacemos son emocionales, por eso regular nuestros sentimientos y nuestras emociones es muy importante para mantener finanzas saludables. Cuando nosotros nos autorregulamos, entonces siempre vamos a hacernos las preguntas adecuadas antes de hacer un gasto o hacer alguna compra. Esa autorregulación nos lleva a pensar si estoy comprando porque estoy contento o porque estoy deprimido, porque estoy queriendo ayudar a una persona o porque quiero celebrar. Recuerde, póngale razón al corazón cada vez que tome una decisión. De esta manera, usted se va a autorregular y a mantener finanzas saludables en el manejo de su dinero. No deje que sus emociones controlen sus decisiones y así usted va a tener totalmente el control de sus finanzas personales. Nos vemos en la próxima entrega. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.